Buenas tardes hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para estudiar nuevamente de las Sagradas Escrituras, pero también de los escritos inspirados de su mensajera. Este último tiempo he presentado estudios, ¿sí?, los cuales ruego a Dios que sean para ustedes de bendición, que ustedes por ustedes mismos puedan estudiarlos, que puedan profundizar no solamente en las Sagradas Escrituras, sino también en cómo Dios ha revelado a través de su mensajera, ¿sí?, la amplitud de estas verdades bíblicas. Como les he comentado en los videos que he realizado anteriormente, ¿sí?, hay dos puntos centrales en los cuales Satanás en este último tiempo, ¿sí?, está trabajando denodadamente para la perdición de todos los hijos de Dios. ¿Sí? Y que esta misma doctrina, ¿sí?, que es una doctrina que está unificada, ¿sí?, proviene obviamente de su odio, ¿sí?, de su desprecio para con nuestro Salvador. Esto procede de la iglesia, no solamente de la iglesia adventista a la que pertenecí, ¿sí?, sino de todas las iglesias, ¿sí? Los conceptos sobre la deidad, ¿sí?, que hoy tiene el mundo entero, proceden de Satanás, y todas las iglesias han asumido esta forma de doctrina. Como les decía, hay dos puntos, ¿sí?, que tienen que ver con la concepción sobre la deidad. Uno es la Trinidad y el otro es la concepción que tienen sobre qué es la deidad, ¿sí? Por un lado piensa que son tres seres, ¿sí?, y por el otro lado piensan que la deidad está compuesta del Padre y el Hijo, ¿sí? Y el error en este contexto es que piensan que entre el Padre y el Hijo, ¿sí?, hay una jerarquía, ¿sí? Hay una autoridad, ¿sí?, hay un escalón entre el Padre y el Hijo. Estas son las dos mentiras que se predican hoy en las redes, aún en aquellos que dicen creer en la verdad presente. Han salido del trinitarismo, pero vuelven, ¿sí?, con esta doctrina que fue impuesta dentro de las iglesias a las que pertenecieron, y la presentan, ¿sí?, utilizando las Sagradas Escrituras como aval de su doctrina. Ya he presentado evidencia de cómo han hecho o cómo están haciendo esta forma de división entre el Padre y el Hijo. Le he preguntado a mis hermanos, he tratado de comunicarme con ellos para hablar estos temas, ¿sí? Pero como también lo he expresado en otros videos, la única forma, la única respuesta que he tenido es he sido bloqueado de muchos hermanos porque según ellos no estoy presentando la verdad, pero bueno, tampoco tienen el deseo de estudiar, de buscar la unidad. Nadie es dueño de la verdad, ¿sí? La verdad está revelada en la palabra de Dios y así debe creerse y debe estudiarse esa verdad, ¿sí? No por lo que diga nadie, ni yo ni ningún otro predicador, sino por lo que Dios dice en su palabra. Y como les decía, ¿sí?, dentro de la iglesia a la cual pertenecí se manifestaba se sigue manifestando la creencia trinitaria. Pero esta confusión, ¿sí?, plantea que tres son uno, ¿sí?, que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, son tres seres coiguales, coeternos y coexistentes. Pero por otro lado, ¿sí?, también presentan la idea de uno, dos y tres, primero, segundo y tercero, ¿sí? Por eso dicen que el Padre es el primero, Cristo es el segundo y el Espíritu el tercero. O sea, la confusión, ¿sí?, proviene de ahí. Desde mucho tiempo se ha enseñado esta dualidad de pensamiento, ¿sí? Por un lado no creen que el Padre sea Padre ni que el Hijo sea Hijo, pero por otro lado dicen que el Padre el Hijo es el segundo, ¿sí?, y el Espíritu Santo es el tercero. Esta doctrina, ¿sí?, hoy se está predicando con mayor énfasis dentro del pueblo que ha salido del trinitarismo. Y creo que es uno de los engaños de Satanás para estos postreros días. Si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras para poder comprender lo que nuestro Salvador nos está manifestando a través de la inspiración en sus apóstoles y profetas, vemos ahí en Colosenses 1:16 que dice: porque en Él, ¿sí?,
fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Ninguno de los que cree en la verdad presente negará que esta cita se refiere a nuestro Salvador, a Cristo. Y el problema que está surgiendo, ¿sí?, y que cada vez se afirma más, porque se sigue predicando a Cristo, se sigue predicando al Padre, pero se sigue predicando en un contexto de jerarquías, ¿sí?, de que el Padre, ¿sí?, es mayor que el Hijo. Y esto no aparece en ningún lado en las Sagradas Escrituras. Y lamentablemente este es parte del engaño de Satanás, ¿sí? No importa, ¿sí?, lo que a Satanás no le importa lo que usted crea, siempre y cuando no crea la verdad. En Cristo, ¿sí? Por Cristo fueron creadas todas las cosas. Todo lo que existe, ¿sí?, en el universo fue creado por Cristo, ¿sí? El Padre, ¿sí?, obró la creación de todo lo que existe, ¿sí?, por medio de su Hijo. Y esto es una realidad que es bíblica y también está presentada a través de la inspiración de su mensajera. En Juan, ¿sí?, 1, del versículo 1 hasta el 14, pero vamos a leer versículos indistintos para entender lo que Juan nos está enseñando, de lo que le había sido revelado, de lo que él entendía. En Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, ¿sí?, hablando de Cristo o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta versión, que es de 1865, dice: y Dios era el verbo. Este era el principio con Dios, ¿sí? El principio con nuestro Padre, ¿sí?, era con su Hijo, el cual era Dios igual que Él. Cuando hablo de que presentan las ideas de jerarquía, en algún punto, ¿sí?, están manifestando que Cristo no es Dios como el Padre, ¿sí? Y este es el problema que se está gestando dentro del pueblo que Dios libertó, ¿sí?, de la apostasía trinitaria. Están viendo una jerarquía, la están predicando, ¿sí?, o utilizando aún la palabra jerarquía, cuando esto no aparece ni en la Biblia ni en ningún lado de la inspiración divina. En el principio estaba el Padre y el Hijo. Tanto el Padre como el Hijo eran Dios, ¿sí? Todas las cosas, continúa el versículo 3, por Él fueron hechas, ¿sí?, por el Verbo, ¿sí?, por Cristo. Lo mismo que dice en Colosenses Pablo. Y sin Él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Sin Cristo, ¿sí?, a través de Cristo, todo fue hecho. ¿Esto es en detrimento del Padre? ¿Sí? No. Esto claramente presenta la realidad de la creación del universo. Y esta revelación la tenemos que entender como está escrita, a no ser que haya otra revelación que nos presente otra idea. A nuestro Padre Celestial se nos presenta como creador, ¿sí? Nuestro Padre Celestial es el creador, ¿sí?, de todas las cosas conjuntamente con su Hijo, pero quien obró la creación específicamente lo plantea, ¿sí?, a nuestro Salvador. Nuestro Padre Celestial es quien engendró, ¿sí?, al que creó todas las cosas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Continúa en el versículo 4. En el 5 dice: y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. El problema es, y sigue siendo, la autoridad de Cristo. Siempre a través de la Trinidad, o a través de la concepción, ¿sí?, jerárquica, ¿sí?, entre el Padre y el Hijo, lo que siempre trata de hacer Satanás es buscar quitarle autoridad a Cristo. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, por Cristo, y el mundo no le conoció. Y en el versículo 14 dice: y el Verbo fue hecho carne, ¿sí?, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando de Cristo habla, ¿sí?, que fue hecho carne, ¿sí?, que el Verbo fue hecho carne, podemos citar, ¿sí?,
a Timoteo, 1 Timoteo 3:16, que dice: sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a las naciones y ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en la gloria. Cristo, ¿sí?, es Dios manifestado en carne. Lo dice en Timoteo 1:3:16, pero también lo dice en Juan 1:14. El verbo fue hecho carne. El verbo es Dios. Pero hoy se está predicando, ¿sí?, que estos versículos se deben entender que Dios fue hecho carne porque el Padre estaba en Cristo, negando, ¿sí?, a Cristo como Dios. Él es el Hijo de Dios, y por ser el Hijo de Dios, no desean, y así lo han manifestado, dicen constantemente aquellos que han salido del trinitarismo y hoy, sí, dicen creer en la verdad presente, que a Cristo se le suman títulos que no les corresponden. Así se predica hoy a Cristo. Cristo se dice, es el Hijo de Dios, ¿sí?, pero no se le debe decir Dios. Y Cristo, claramente, ¿sí?, se lo presenta en todas las Sagradas Escrituras, no solamente como Dios, sino como creador de todas las cosas. Aquellos que están manifestando esta jerarquía, este escalón entre el Padre y el Hijo, inexistente, lo hacen con el deseo de exaltar, ¿sí?, al Padre y querer poner el Evangelio, ¿sí?, desde el lugar que le fue enseñado dentro de las iglesias trinitarias. Las iglesias trinitarias son iglesias de confusión, no comprenden, ¿sí?, a la deidad, no leen las Sagradas Escrituras, sino que aceptan todo lo que se predica en relación, o que se ha predicado desde su infancia, o desde el tiempo que han recibido el Evangelio, como si esto fuera verdad absoluta, sin estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso los insto a ustedes constantemente en mis videos, a que ustedes lo estudien en forma personal. Hoy no solamente se está negando a Cristo como Dios, se está negando a Cristo como Padre. ¿Sí? Se acepta a Abraham como padre, se acepta a Moisés como padre, se acepta, ¿sí?, a todos los patriarcas como padre. Pero cuando uno presenta a Cristo como Padre por creación, ¿sí?, les disgusta, ¿sí? Hay un disgusto constante, pero porque el punto es constantemente van sobre la autoridad de Cristo. Es el mismo espíritu que dominó a Satanás en el comienzo del gran conflicto. Por eso los insto a ustedes a que estudien, ¿sí?, porque cualquiera de ustedes que acepte, ¿sí?, a rajatabla lo que otro predica sin estudiarlo en forma personal, ¿sí?, Dios no lo va a justificar por haber creído lo que otro predicaba. La salvación es individual, e individualmente debemos estudiar las Sagradas Escrituras. Voy a volver a leer, ¿sí?, con ustedes el libro Patriarcas y Profetas. Es necesario leerlo en este contexto, ¿sí?, por dos razones fundamentales. Hoy, este mismo grupo que dice presentar la verdad presente, hoy sigue, ¿sí?, en su caminar, ¿sí?, negando la autoridad de Cristo. Dice que las palabras de la mensajera de Dios no deben ser tomadas como, ¿sí?, palabra de Dios. Así lo dicen en sus videos, así lo predican, ¿sí?, y así lo exponen. Ahora se creen con derecho a decir que solamente debemos estudiar con las Sagradas Escrituras, ¿sí?, pero solamente con aquellos que no discuten sus conceptos sobre quién es Cristo. Y niegan, ¿sí?, que Dios es el que habló a través de su mensajera. En Patriarcas y Profetas, en la página 12, dice de la siguiente forma: el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Quien creó a todos los seres celestiales fue Cristo. Lo hizo conjuntamente con su Padre, pero quien obró en la creación de todo fue Cristo. Porque en Él, y cita a Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿sí? Fue creado por Cristo y para Cristo.
todo, no solamente la humanidad, sino todo el universo. Es importante, ¿sí?, como la mensajera de Dios presenta a Colosenses. Sí, es importante. Y en el contexto de donde lo está presentando, por supuesto que es importante. Estas palabras están presentadas en el comienzo del gran conflicto, ¿sí? El conflicto donde Satanás no acepta la autoridad de Cristo. Y al no aceptar la autoridad de Cristo, no acepta la autoridad, ¿sí?, de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque nuestro Padre Celestial y su amado Hijo son iguales. Así lo dice la mensajera de Dios, así está expresado, y así está expresado también en el Evangelio. Pero Satanás rechazó la idea de que Cristo sea igual al Padre y de que Cristo, ¿sí?, tuviera autoridad. Continúa diciendo ahí en la página 12, el Hijo, el unigénito de Dios, la imagen, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria, y sustentador, o sea, quien sustenta todas las cosas, ¿sí?, y sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es el que sustenta todas las cosas, ¿sí? ¿Sí? Esto no es en detrimento del Padre, el Padre también. Ahora, cuando dice que el Cristo sustenta todas las cosas, ¿sí?, ¿desecha que el Padre sustente las cosas? No, son uno, son iguales. Y sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder. Tiene la supremacía sobre todos ellos. Cristo, ¿sí?, tiene la supremacía sobre todo lo que Él creó. Un trono de gloria excelso desde el principio. Era el lugar de su santuario, ¿sí? Una vara de equidad, el cetro de su reino. Cristo reinó en el universo con su Padre, ¿sí?, en el trono, en su santuario, con su Padre, reinó por toda la eternidad, hasta que comenzó a surgir lo que todos sabemos en relación a la rebelión de Satanás. Continúa diciendo el texto, alabanza y magnificencia delante de él, poder y hermosura en su santuario. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Y cita Hebreos 1:3-8, Jeremías 17:12, Salmos 96, ¿sí?, y el Salmo 89. ¿Qué es lo que hace la mensajera de Dios? Lo mismo que hacen los apóstoles, presentar a Cristo como el centro del universo. ¿Lo corre al Padre del lugar? No, porque tanto Él como su Padre son iguales, ¿sí? Son quienes crearon todas las cosas. Pero presenta específicamente quién obró en la creación de todo, ¿sí? A Cristo hoy se lo niega, aún en el contexto de la creación, diciendo que Cristo es solo un medio, el medio del Padre para crear todo. No digo estas cosas porque me parecen a mí, los he escuchado predicar a muchos que dicen, ¿sí?, ser hermanos en la fe y sin embargo niegan a Cristo y su autoridad. Ahora bien, en el mismo contexto del origen del mal en el universo, ¿sí?, y en el mismo contexto de esto que estamos estudiando, ¿sí?, la misma mensajera de Dios, en otro libro, en Historia de la Redención, en la página 13, ahí al comienzo, ¿sí?, hablando también del mismo hecho, ¿sí?, del comienzo del conflicto, nos presenta, ¿sí?, después de haber manifestado, no solamente en Historia de la Redención también, sino en Patriarcas y Profetas, del lugar que ocupaba Cristo en el cielo, de quién era Cristo, ¿sí?, creador y sustentador de todas las cosas, nos presenta el origen del conflicto ahí en Historia de la Redención de esta forma. Historia de la Redención, página 13, dice, el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. El Padre convoca a todos para dar honra especial a su Hijo, ¿sí? Ahora, si nosotros entendemos y hemos estudiado, ¿sí?, las Sagradas Escrituras y todos los escritos de la mensajera de Dios, entendemos que el lugar que le va a conferir es un lugar que ya Cristo tiene, ¿sí? Cristo es creador de todas las cosas. Este lugar que le va a conferir es algo que Cristo ya tiene. Lo hace en el contexto de lo que sabían, ¿sí?, que estaba sucediendo en Satanás, en la rebelión de Satanás. Sigue el texto. Este estaba sentado en el trono con el Padre, o sea, Cristo.
con la multitud celestial de santos ángeles reunidas a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuese igual a Él. Vamos a hacer un punto acá y entender el contexto como lo venimos presentando en relación a lo que ya ha manifestado la profeta de Dios, en lo que ella manifestó en relación a lo que entendía de las Sagradas Escrituras, de lo que los profetas y los apóstoles presentaban en relación a Cristo. Cristo es creador de todas las cosas. Ahora el Padre le confiere honra especial. Y el Padre dice específicamente, según su propio escrito, ¿sí?, que había ordenado que Cristo fuera igual a Él. Esta ordenanza no existía, o sea, no era cierto. El Hijo no era, Él ordena que esto fuera así. Bueno, entenderlo de esa forma es no entender, ¿sí?, la igualdad entre el Padre y el Hijo. No entender el contexto en el cual se está presentando esta idea. ¿Sí? Y esto es lo que se está predicando hoy sin estudiar todo el espectro de lo que Dios ha revelado, ¿sí?, a través no solamente de la Biblia, sino a través de la mensajera de Dios. ¿Sí? No se entiende el conflicto, no se entiende o no se quiere entender, ¿sí?, cuál es el gran conflicto, ¿sí?, y se trata de hacer una distinción entre el Padre y el Hijo. El Padre, ¿sí?, ordena que Cristo fuera igual a Él. La pregunta sería, ¿sí?, ¿no era igual a Él antes de que el Padre ordenara que fuera igual a Él? Claramente, ¿sí?, toda la Biblia y la mensajera de Dios expresan que sí, era igual al Padre. Y lo vamos a leer también en ese contexto, en el contexto de lo que ella está manifestando. Dice, el texto continúa diciendo, de modo que donde quiera que estuviera su Hijo, donde quiera que estuviera Él, estaría Él. Porque son uno, ¿sí?, porque son iguales. De modo que donde quiera estuviera el Hijo, estaría Él mismo también. Las palabras del Hijo debían obedecerse tan prontamente como las del Padre. Esto, cuando lo manifestó el Padre acá, ¿sí?, en esta reunión con todos los ángeles, ¿no había sido así anteriormente? Esas preguntas no se hacen. Sí, había sido así desde siempre. El problema es que para hacer una división de jerarquías entre el Padre y el Hijo, lo presentan esta idea, ¿sí?, y presentan al Padre superior al Hijo, ¿sí?, cuando esto no aparece en ningún lado. Las palabras del Hijo debían obedecerse tan prontamente como las del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Dice que Cristo había sido investido de autoridad para comandar. Cristo, ¿en qué momento había sido investido? ¿En este momento donde el Padre le da autoridad? ¿O en el momento donde Cristo, sí, creó a todos los ángeles? Cuando uno lee sin entender todo el contexto, ¿sí?, sin entender el conflicto, lo que hace es crear una división. Y esto es lo que están predicando muchos en estos postreros días, ¿sí? Muchos que dicen presentar verdad presente, lo que hacen es hacer una división entre el Padre y el Hijo, hacer un escalón entre el Padre y el Hijo. Y este escalón viene, ¿sí?, de las iglesias donde han surgido. Esta idea de la deidad, ¿sí?, no es producto de la comprensión de lo que está escrito, sino de la enseñanza que han recibido y que nunca la han desechado de sus mentes. Continúa el texto diciendo, este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con Él, ¿sí?, en el proyecto de la creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo, la voluntad del Padre se cumpliría en Él. Esta manifestación del Padre en relación al Hijo, ¿sí?, la hace en un contexto, ¿sí?, y el contexto lo vemos después, ¿sí? Satanás, que ya estaba en rebeldía, ¿sí?, ve esto como una ordenanza, ¿sí?, que no debe ser aceptada. ¿Qué ordenanza no debe ser aceptada? Que Cristo sea igual al Padre, que Cristo tuviera igual autoridad que el Padre, que donde estuviera Cristo, ¿sí?, es como si estuviera el Padre. Donde hablara Cristo es como si hablara el Padre, porque son lo mismo, son uno, ¿sí? Son dos seres, pero son uno.
uno en autoridad, en poder, en amor, en carácter, ¿sí? En naturaleza. En el mismo libro, Historia de la Redención, en la página 14, dice: Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. ¿Esto cuándo fue? ¿Sí? ¿Cuándo fue reconocido como soberano del cielo? ¿A partir del momento en que el Padre, ¿sí?, le da autoridad? No, desde siempre. Esta manifestación del Padre sobre su Hijo la hace en el contexto de la rebelión, ¿sí? Cuando nosotros no entendemos estas cosas, ¿sí?, torcemos las Escrituras, ¿sí?, torcemos, ¿sí?, el conocimiento que tenemos sobre la deidad, y lo que hacemos es crear una división entre el Padre y el Hijo. Deshonramos al Padre porque no aceptamos la autoridad, ¿sí?, que tiene nuestro amado Salvador. En la Historia de la Redención, en la página 15, dice: los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a este poderoso ángel rebelde. O sea, cuando el Padre manifiesta esto sobre el Hijo, Satanás, ¿sí?, entra en rebeldía, ¿sí? Pero los ángeles, los que no cayeron en las astucias de Satanás, quisieron reconciliarlo a Satanás, ¿sí? Dice: con la voluntad de su Creador. ¿Cuál era su Creador? ¿Quién creó a Satanás? Si Cristo creó todas las cosas, Satanás, ¿sí?, fue creado por Cristo. Y cuando se niega la voluntad del Creador, se niega la voluntad de aquel que lo creó. Quien creó a Satanás fue Cristo. Y también, ¿sí?, se niega la autoridad, ¿sí?, y la voluntad del Creador, ¿sí?, que es nuestro Padre Celestial. Que nuestro Padre Celestial habla de su Hijo y dice que su Hijo es igual a Él. Esta unidad que existe entre el Padre y el Hijo, si es mínimamente escalonada, lo que hace es separar nuestra comprensión de quién es Dios. Continúa el texto diciendo: justificaron el acto de Dios al honrar a su Hijo. Al honrar a Cristo, dice el texto. Y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. ¿Sí? Cristo no tuvo menos honra, ¿sí?, anterior a la proclamación del Padre, ¿sí?, de la que siempre tuvo. Esta proclamación del Padre está puesta en el contexto de la rebelión de Satanás, no porque Cristo anteriormente no la haya tenido, no haya sido el soberano del cielo, ¿sí?, el creador de todas las cosas, ¿sí?, el sustentador de todas las cosas, ¿sí? Y esto es en detrimento del Padre, no, porque tanto el Padre como el Hijo crearon todas las cosas, pero quien obró la creación de todas las cosas, según la revelación divina, fue Cristo. ¿Sí? El Padre obró todo por medio de su Hijo. Continúa el texto: le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios. Algunos piensan que cuando se dice Hijo de Dios, ¿sí?, decir que Cristo es Dios es no aceptar lo que está escrito. Creer que ser hijo de Dios es hacerlo menos Dios. Esta es la idea que se está proclamando. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con Él antes que los ángeles fueran creados, y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento. El juicio sobre Cristo, ¿sí?, la autoridad sobre Cristo fue puesta en duda desde el momento que el Padre lo manifestó. Si nosotros creemos eso, le estamos dando, ¿sí?, un justificativo a Satanás. Cristo siempre tuvo la autoridad, Cristo siempre fue el soberano del cielo con su Padre, siempre fue uno con el Padre, siempre donde habló Cristo, ¿sí?, eran las mismas palabras del Padre, donde estaba Cristo era igual que si estuviera el Padre. Y si nosotros entendemos, ¿sí?, que solamente porque el Padre le confiere honor en este momento, ¿sí?, en la rebelión, ¿sí?, si nosotros pensamos eso, le está dando una excusa a Satanás de su rebelión. Satanás no tuvo excusa, ¿sí? Satanás, cuando escuchó esto que se proclamaba en relación a Cristo, tuvo que aceptarlo porque él había sido creado por Cristo.
pero no lo quiso hacer, ¿sí? Quiso tomar un lugar que no le correspondía. Continuó el texto de esta forma. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su creador. ¿Quién era el creador de Satanás? Pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía iniciar esta voz rebelde y disidente? El problema, queridos hermanos, el problema con este concepto que se está presentando hoy de una jerarquía entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Lo que hace constantemente, ¿sí? O lo que está haciendo, ¿sí? Es crear desunión, ¿sí? entre aquellos que quieren adorar, ¿sí? Conforme a justicia. Satanás se rebeló contra la autoridad del Hijo, ¿sí? Una autoridad que tuvo durante toda la eternidad. Se rebeló porque quiso, ¿sí? Ocupar un lugar, ¿sí? Que no le correspondía. El Padre y el Hijo siempre fueron soberanos del universo. Pero cuando la mensajera de Dios y cuando la Biblia entera presentan quién es Cristo, ¿sí? Quién es nuestro Salvador, cuál fue el costo de la salvación, presenta a Cristo como, ¿sí? La fuente, ¿sí? de todo nuestro bien, ¿sí? La fuente de poder, la fuente de luz, la fuente de salvación, ¿sí? De Cristo proceden todas las cosas, ¿sí? Y esto no es nunca en detrimento del Padre, porque tanto el Padre como el Hijo son iguales. Y es angustiante, hermanos, cómo están predicando, ¿sí? De esta forma, denigrando a nuestro amado Salvador y despreciando las palabras de nuestro Padre Celestial, el cual nos amó tanto que entregó a su propio Hijo. Y nuestro amado Salvador nos amó tanto, ¿sí? Que no vino obligado, sino que Él mismo, ¿sí? Nos amó tanto que vino a entregarse por nosotros. Cristo en Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, ¿sí? Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, ¿sí? Y cada vez que uno lee estas palabras, ¿sí? Presentadas por el apóstol Juan, ¿sí? En este lugar de prisión que tuvo, ¿sí? Y en el cual le fue revelado, ¿sí? El futuro de toda la humanidad, ¿sí? ¿Cómo nos presenta Él, ¿sí? A nuestro amado Salvador? Es angustiante escuchar, ¿sí? En los predicadores de hoy hablar sobre un Cristo inferior al Padre, ¿sí? Decir, amar a Cristo y hablar de una autoridad entre Él y su Padre. No comprender, ¿sí? el amor, ¿sí? de nuestro amado Salvador, no comprender el amor de nuestro Padre, no comprender la unidad que hay entre nuestro Padre Celestial y su amado Hijo, ¿sí? Es triste saber todas estas cosas, escucharlas, ¿sí? Y bueno, tener que dejar en manos de Dios que Él obre, ¿sí? En esos corazones que dicen creer en justicia y predican, ¿sí? Algo no revelado. Espero, hermanos, como siempre les digo, que ustedes puedan estudiar no solamente las Sagradas Escrituras, sino los escritos inspirados de su mensajera, y aquellos que no, ¿sí? que no la conocen y no aceptan sus escritos, ¿sí? Que estudien la vida de Cristo, ¿sí? Que estudien el antiguo Israel, ¿sí? Como Cristo, ¿sí? Guió, ¿sí? A su pueblo durante toda su historia, ¿sí? Como Él fue el gran yo soy de Israel, como Él sustentó a ese pueblo hasta su venida en la humanidad. Espero que al estudiar ustedes, ¿sí? Con oración y con humildad para aceptar lo que Dios dice en su palabra, ¿sí?
tengan en cuenta siempre, ¿sí?, no solamente los contextos, sino quién es Cristo, quién es nuestro Salvador. Porque es la única forma, ¿sí?, que podemos comprender el amor insondable tanto del Padre, ¿sí?, como del mismo. Espero, hermanos, que les sea de bendición. Espero que ustedes, ¿sí?, se puedan aferrar a Él, porque de eso depende nuestra salvación. Sin Cristo, ¿sí?, no tenemos acceso al Padre, ¿sí? Sin Cristo, que es nuestro Salvador, sustentador, nuestro Dios, todopoderoso, no podemos, ¿sí?, y no llegaremos nunca, ¿sí?, a estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Espero que Dios los guíe, los eduque, ¿sí?, y los guarde de todo mal, y espero verlos en el próximo video, ¿sí?, donde hablaré un poco de lo que hoy mencioné en cuanto a quién es la fuente, ¿sí? Porque también se utiliza las palabras, ¿sí?, para, ¿sí?, seguir negando, ¿sí?, como Satanás lo hizo durante toda la historia, ¿sí?, al creador de nuestra salvación, ¿sí?, al sustentador, ¿sí?, y a quien que vino a morir en nuestro lugar. Que el Señor los guarde y nos veremos en el próximo video.